Hola a todos, muchas gracias por acompañarme en este video. El día de hoy, de forma muy resumida, les voy a platicar cómo inició y cómo terminó la era vikinga. Vamos a ubicarnos en el siglo VIII y en ese momento había un grupo conocido como escandinavos que estaba conformado principalmente por noruegos, suecos y daneses. Este grupo de personas tenía oficios normales, como la agricultura, el comercio, la herrería y la artesanía. Sin embargo, de repente, por razones desconocidas, con sus barcos se lanzaron para asaltar lugares que estaban cerca de las costas. Estos lugares les eran fáciles de alcanzar y ellos invadían las comunidades para después escapar con tal rapidez que era imposible hacer cualquier tipo de defensa o contraataque. Esto gracias a sus barcos y las técnicas de navegación avanzadas. Estos guerreros marineros hoy los identificamos como vikingos, pero en ese momento simplemente eran conocidos como hombres del norte o escandinavos. Durante los siguientes 3 siglos dejarían su huella como piratas, asaltantes, comerciantes y colonos. Cabe aclarar que los vikingos no fueron una sola comunidad unida como tal, sino que se crearon diferentes grupos que compartían costumbres y características únicas. Esto fue lo que los distinguió de cualquier otro pueblo europeo de la época. La primera de estas características fue que no eran civilizados en el concepto de la época, pero lo más llamativo es que no eran cristianos. Ellos eran lo que en la época se denominó como paganos. Ahora vamos a donde todo comenzó, y esto fue en el año 793 con un ataque a un monasterio ubicado frente a la costa de Northumberland en el noreste de Inglaterra. Este evento marcaría el comienzo de la era vikinga. Los culpables fueron probablemente noruegos que navegaron directamente a través del Mar del Norte. No destruyeron el monasterio por completo, pero sí lo saquearon con tanta violencia que conmovieron a Europa. Esto porque en esa época la religión era compartida y era una parte crucial en la vida de las personas, quienes temían ir al infierno y por ello dedicaban sus vidas para intentar vivir sin ofender ni a Dios ni a la Iglesia, por lo que un ataque a un monasterio era un hecho inconcebible. Rápidamente creció un temor por esos nuevos invasores sumamente extraños que no tenían respeto por las instituciones religiosas como los monasterios. Estos, al ser lugares tan sagrados y nunca atacados, estaban totalmente desprotegidos y vulnerables cerca de la costa. Fue así que crecieron los ataques y 2 años más tarde, las incursiones vikingas atacaron más y más monasterios, principalmente frente a la costa noreste de Irlanda. Durante las siguientes décadas, los vikingos simplemente asaltaban y se iban, enfocándose en este tipo de objetivos, pero sus ataques se habían vuelto más brutales. Pronto quedó claro que no les importaba matar con tal de obtener lo que querían. Con los años, los vikingos se dieron cuenta que muchos reinos tenían conflictos internos y eran sumamente vulnerables, lo cual aprovecharon para extender su actividad hacia el interior del continente, donde ciertamente estaban surgiendo muchos conflictos, sobre todo con la muerte de Luis el Piadoso, el que era emperador de Francia, lo que actualmente es Francia y Alemania. Esto ocurrió en el año 840 y en ese momento su hijo Lothar solicitó el apoyo de una flota vikinga para luchar por el poder. Lothar tuvo éxito, pero los vikingos se dieron cuenta que los gobernantes tenían la disposición de pagarles fuertes sumas y comenzaron a amenazar con atacar a los súbditos a cambio de pagos. Esto desató una mayor actividad vikinga y para mediados del siglo IX, Irlanda, Escocia e Inglaterra se habían convertido en objetivos importantes para los asentamientos vikingos. Ellos ganaron el control de las islas del norte de Escocia y fundaron las primeras ciudades comerciales de Irlanda como Dublín.
Utilizaron una base en la costa irlandesa para lanzar ataques más organizados, que ya no tuvieron el mismo efecto porque en el año 862 el rey Carlos el Calvo comenzó a defender Francia con más inteligencia, fortificando ciudades, abadías, ríos y áreas costeras. Las fuerzas vikingas en ese momento tuvieron que cambiar de objetivo, volteándose a Inglaterra, que en ese momento estaba conformado por varios reinos. Esto no afectó los planes de los vikingos, que de forma impecable uno a uno terminaron con los reinos, y para el año 851 solamente quedaba uno de pie, Wessex. Este había podido resistir los ataques y de hecho en la batalla de Evington, que se llevó a cabo en el año 878, el rey Alfredo el Grande de Wessex derrotó al ejército vikingo y se convirtió así en el único rey en derrotar decisivamente a los invasores. Como parte de esta aplastante victoria, los vikingos sobrevivientes, una minoría, fueron empujados al cristianismo y a salir de Wessex. En ese momento, los vikingos daneses se establecieron al norte en un área conocida como Danelaw. Muchos de ellos se convirtieron en agricultores, comerciantes y establecieron a York como una ciudad mercantil líder. Aquí, sin embargo, enfrentaron problemas, y es que los comerciantes vikingos tenían complicaciones para negociar porque sufrían pérdidas. Esto debido a que en ese momento ese territorio era cristiano y no les gustaban los paganos. Es por ello que los comerciantes cristianos tendían a dar más negocios y mejores tratos a otros cristianos, discriminando a los paganos y a los musulmanes. En respuesta, los comerciantes vikingos usaban cruces cuando estaban entre cristianos, fingiendo que se habían convertido, pero al volver a casa, ellos continuaban con sus prácticas habituales. Esta práctica fue muy común durante los siguientes siglos, aunque resultó contraproducente porque poco a poco los vikingos que se establecieron en esa zona comenzaron a dejarse llevar por los misioneros y de forma muy lenta pero constante comenzaron a bautizarse y se convirtieron efectivamente al cristianismo. Esto, en el mejor de los casos, porque en otros territorios, como en Francia, eran obligados a convertirse por el rey Carlomagno. En el territorio inglés, de esa manera, los vikingos lograron convivir con los ingleses, pero con muchos conflictos, hasta que los ejércitos ingleses, liderados por los descendientes de Alfredo el Grande, comenzaron a reconquistar las áreas vikingas restantes en Inglaterra. Así, el último líder vikingo, Eric Blodaxe, fue expulsado y asesinado alrededor del año 952. De esa forma, Inglaterra quedó unido en un solo reino. En otras partes de Europa, los vikingos tuvieron mucho más éxito estableciéndose en Normandía, donde el primer gobernante fue un vikingo llamado Rollo. Él junto a sus hombres llevó a cabo una serie de ataques en Francia, incluido uno en París en el año 885. Más tarde aceptó un trato para cesar los ataques y para el año 911 se le concedieron tierras y títulos. Los hombres de Rollo se asimilaron a la población local y formaron un pueblo que eventualmente se conocería como los normandos. Los vikingos noruegos comenzaron a colonizar Islandia a finales del siglo X. Ahí se estableció uno de los tribunales más antiguos del mundo, conocido como Althing. En el año 930, los hombres libres ya podían asistir a las reuniones y podían opinar sobre diferentes cambios a la legislación y administraban la justicia. Aunque este es un signo de modernización, también fue una señal de que los vikingos habían dejado su organización y su esencia como un pueblo salvaje en el pasado. Algunos vikingos, incluido el famoso Eric el Rojo, se trasladaron aún más al oeste, a Groenlandia. Según algunas historias islandesas posteriores, algunos de los primeros colonos vikingos en Groenlandia llegaron y exploraron América del Norte. Hay poca evidencia de presencia vikinga en el Nuevo Mundo y no formaron asentamientos permanentes. Mientras tanto, en Dinamarca, Harald Bluetooth se convirtió en rey a mediados del siglo X, lo que marcó el comienzo de una segunda era vikinga. Se dieron entonces incursiones a gran escala y bien organizadas por líderes reales como duques, príncipes, condes, entre otros, y estas incursiones golpearon las costas de Europa, especialmente las de Inglaterra.
Ahí los descendientes de Alfredo el Grande estaban tambaleando en el trono, lo que le permitió a los vikingos entrar nuevamente en Inglaterra a partir del año 991. Para el año 1013 ya habían conquistado el territorio, pero no lograron mantener el control ni establecer una sucesión adecuada. En el año 1066 un ejército inglés los derrotó, Inglaterra fue reconquistada y esta vez los ejércitos vikingos terminaron perdiendo el control. Por otro lado, Harald Bluetooth en Dinamarca se convirtió al cristianismo de forma y por razones no tan claras, pero lo introdujo con éxito. Esto marcó definitivamente el final de la era vikinga. Para entonces ya se habían perdido las prácticas y muchas de las costumbres vikingas. Ya todos los reinos eran cristianos en nombre y práctica, y lo que quedaba de la cultura vikinga estaba siendo absorbido por la cultura de la Europa cristiana. Y pues eso es, de forma muy resumida, un poco del inicio y el final de la era vikinga, que es esta etapa en donde se dan muchas incursiones. Ellos se dedican a la piratería, pero también son comerciantes. Era un grupo muy variado que tuvo mucha participación. Al final terminan asimilados a la población. No es como que los mataron a todos o desaparecieron, sino que más bien se asimilaron. Ya el mundo estaba cambiando, ellos comenzaron a adaptarse. Desde luego que también influyó el factor religioso, el factor social, y todos estos cambios. Hubo territorios que ya estaban más establecidos, ya no tenían tanta oportunidad ellos. También ya estaban más preparados los gobiernos, porque al principio sí los tomaron de sorpresa. Entonces ya eventualmente pues esto cambió, ellos empezaron a ser mucho más organizados y pues perdieron todo con lo que habían iniciado, todas estas costumbres que eran muy diferentes, que tomó mucho tiempo, chicos, porque a pesar de que ellos empezaron a convertir al cristianismo, se dice que en privado ellos todavía mantenían sus costumbres, incluso los reyes. Había unos reyes en Dinamarca que se cuenta que ellos en privado seguían siendo vikingos, pero tanto en costumbres como en tradiciones, pero afuera tenían que proyectar otra imagen. Y pues no sé si ustedes han visto, pero hay muchas películas al respecto. Hay dos series que son muy populares. Está El Último Reino, también está la serie de Vikingos, que precisamente nos cuentan cómo ellos vivían, cómo fue para ellos el conquistar todos estos territorios, la organización. Ellos tenían una onda muy diferente en cuanto a sus costumbres, no nada más por una cuestión religiosa, sino todo lo que involucraba para ellos. El ritual del día a día era diferente, la organización que tenían dentro de sus grupos. Así es que son series muy interesantes, sobre todo yo he visto al menos la de El Último Reino, que es una serie que precisamente platica esta parte de Alfredo el Grande y todo lo que pasa alrededor, porque es un tema muy complejo. Yo aquí se los doy de forma muy resumida. Y pues eso es todo de mi parte, chicos. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.